Hola, ¿qué tal viajeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Manu y esto es Malos Tiempos en Shadizar. Hoy toca volver la vista atrás de nuevo, toca volver a los años 70, toca volver a la biblioteca Conan, a Conan el Bárbaro. Ya sabéis, mi personaje de cómic favorito. Eh, bueno, vamos a reseñar hoy el número 7 de esta biblioteca Conan, ¿vale? Vamos a leer un poquito lo que tenemos por aquí. Tenemos a Roy Thomas y John Buscema como autores principales y luego tenemos una colaboración muy especial que es la de Neil Adams. Y esto contiene los números 35 a 40 de Conan the Barbarian, publicados originalmente en 1974. O sea, ha llovido, señores, ha llovido. Hace más de 50 años de esto. Bueno, pues como siempre, vamos a reseñar un poquito historia por historia. Vamos a hablar siempre que hago las reseñas de Conan lo suelo hacer así. Vamos número tras número, ¿vale? Y vamos a intentar decir alguna cosita breve, porque si no el vídeo se nos va a hacer muy largo, sobre cada uno de ellos. Tenemos 6 números, como os he dicho. La primera historia es Las criaturas infernales de Kara-Sher, ¿vale? Bueno, os voy a enseñar la portada americana. Las portadas eran de Gil Kane, porque a John Buscema no le gustaba dibujar portadas. Las criaturas infernales de Kara-Sher. Como siempre, es una adaptación de algún relato de Robert E. Howard que Roy Thomas adaptaba al personaje de Conan. Son relatos que no eran de Conan, pero Roy Thomas lo que hacía era adaptar otros relatos de Howard o de otros autores y adaptarlos a Conan. Entonces, es una de las mayores críticas que ha tenido Roy Thomas, si se le puede criticar, porque su labor en esta colección de verdad es titánica, es enorme, es excelente. Una de las críticas que más le han hecho sus detractores es que en lugar de crear argumentos propios, adaptaba mucho a otros. Cogía los argumentos de otro y los adaptaba al personaje. Y para algunos esto no es creatividad. Bueno, dejémoslo a la interpretación de cada uno. Yo disfruté muchísimo en su momento cuando leí estos cómics y ahora mismo los estoy disfrutando otra vez. De hecho, cuando he hecho la relectura me he encontrado con cositas que me han encantado. Bueno, pues una historia autoconclusiva en la que Conan sigue aquí con su nuevo compañero, el mendigo Burtai, ¿vale? Y en mitad del desierto encuentra una ciudad, que es la ciudad abandonada de Kara-Sher. Fijaos qué ilustración doble de John Buscema. Y nada, bueno, pues allí se encuentran pues un esqueleto, aparte de varias maravillas, bueno, están ahí explorando la ciudad y encuentran un esqueleto con una gema que está maldita, ¿vale? Una gema que está maldita. Vale, esta historia en su momento está adaptada de un relato de Robert E. Howard, que el relato de Robert E. Howard quería homenajear un poco al Necronomicon, a Lovecraft, que era buen amigo de Howard, ¿vale? Y se nota un poquito de influencia howardiana, Lovecraftiana, en algunas cositas de este cómic. No faltan, por supuesto, los bandidos del desierto como enemigos, y bueno, pues una criatura ancestral que está en la maldición de esta gema, ¿vale? Pues nada, una historia autoconclusiva, sencilla, pero que la verdad que mola mucho leer, como todas las de Conan. Seguimos con la siguiente. Desconfía de los hircanios que traen regalos. Por cierto, no he dicho que en estos cómics vuelve Ernie Chua como entintador oficial de Conan. Y la verdad que cuando Chua le pone las tintas a Buscema, creo que es la mejor etapa a nivel gráfico del personaje. Bueno, pues aquí desconfía de los hircanios porque traen regalos. El rey de Turán, el rey Yildiz, que es el padre del príncipe Yerziget, acordaros que en la guerra del Tarim, que está por aquí, en la guerra del Tarim era el antagonista, el enemigo jugado de Conan. Pues Yildiz, desconocedor de esto, porque entonces como no había redes sociales y todas estas cosas, pues él contrata a este bárbaro, le pone al frente de su guardia personal, ¿vale? Y aquí pues Conan va
pues eso, se mete en la guardia personal de Yildiz y va descubriendo las intrigas palaciegas que hay dentro de la corte de Yildiz, ¿vale? Como siempre, el dibujo de John Buscema, genial, con las tintas de Nichua, fijaos qué doble página, de Conan con la lanza, el arco, el caballo, la espada, el hacha, o sea, es increíble todo esto. Y bueno, pues aquí tenemos también habrá un enfrentamiento, por supuesto, con un ser sobrenatural, en este caso es un golem, y también pues una historia bastante entretenida de leer. A mí me ha gustado mucho. Y bueno, pues se sale un poquito de la típica chica tesoro monstruo que nos tienen acostumbrados las historias de Conan. La siguiente sería ya La maldición de la calavera dorada. Vale, os enseño la portada. La maldición de la calavera dorada es una historia que en principio era una historia de Kul, de Atlantis. Entonces, cuando empieza el relato, vamos a ver referencias a Atlantis. Y luego ya pues pasamos a la Edad de Iboria y a Conan, ¿vale? Y es una historia, pues quizás sea uno de los momentos especiales de este tomo, porque se toma un descanso John Buscema y el dibujante elegido para sustituirle es Neal Adams. Neal Adams, que creo que era de los mejores dibujantes que había en los 70, aún no había empezado con su Batman, pero ya había hecho su Green Lantern, Green Arrow, había trabajado en Vengadores, en X-Men, y la verdad que es un dibujante buenísimo, buenísimo. O sea, si había alguien que podía sustituir a John Buscema en este número y que los lectores no se quejasen, es Neal Adams. De hecho, la presencia física de su bárbaro es imponente. Nos ha quedado siempre la imagen de John Buscema, del bárbaro de John Buscema, pero la verdad que el que nos presenta aquí Neal Adams es muy bueno también. Pasamos ya a la cuarta historia, El guerrero y la mujer loba, ¿vale? El guerrero y la mujer loba, pues aquí tenemos un Conan que sigue en la corte de Yildiz, pero ya está un poquito harto de traiciones, de puñaladas traperas. Por cierto, vuelve John Buscema, aquí se entinta a sí mismo, que también me encanta, o sea, con Ernie Chua mola, pero a mí como más me mola John Buscema es cuando se entinta a sí mismo, ¿vale? Creo que es lo mejor. Tenemos pues esto, una historia de intrigas en la corte, en el palacio de Yildiz, ya está harto, y entonces Conan decide abandonar Turán, ¿vale? Aquí tenemos a la mujer loba del título, que es un ejercicio de desnudez sin mostrar, ocultando atributos femeninos con el pelo, insinuando, muy propio de aquella época. Y bueno, pues un enfrentamiento está bastante bien. Y aquí pues se cierran ya, acaba la trama con Yildiz de Turán y es como un cierre, podríamos decir que es un cierre a todas las tramas que quedaban de la época de Barry Smith, de la época de la Guerra del Tarim, ¿vale? Aquí con este cómic se cerraría. Seguimos con El dragón del mar interior. También tinta del propio John Buscema, las portadas, como veis, siempre de Gil Kane y Ernie Chua. Y bueno, pues esta es una historia pues de Conan, ya se ha ido de Turán, ya ha abandonado Turán, y llega a una ciudad en la que adoran a un cocodrilo gigante. Y Conan tiene que enfrentarse a este cocodrilo gigante. Esto es muy propio de la era Iboria, de encontrarse pueblos, ciudades que adoran a divinidades que realmente son monstruos, criaturas, pero que al ser algo desconocido y sobrenatural para ellos, pues ellos los adoran como si fuesen una divinidad, como si fuesen un dios. Y bueno, pues es la típica historia de Conan contra monstruo gigante que podríamos ver o situar en cualquier etapa del personaje. Creo que es una historia que si lo que diríamos en series, un capítulo de relleno. Está bastante bien, está muy entretenido. Como entrega mensual de Conan está guay, pero no te dice nada. O sea, lo puedes situar ahora como la podías haber situado después de la Guerra del Tarim, como después de la Reina de la Costa Negra, como antes de Conan Rey o incluso en el mismo Conan Rey.
¿vale? Al igual que El Diablo de la Ciudad Olvidada. Diablo de la Ciudad Olvidada, aquí tenéis la portadita de Rich Buckler. Rich Buckler, que es el dibujante de este cómic. Un Rich Buckler que para mí baja el listón, aunque tiene cositas muy guapas, tiene ilustraciones muy guapas, pero baja un poquito el listón de la serie. Le ponen a Ernie Chua como entintador para intentar crear una unidad gráfica con el Conan de John Buscema. No es un mal dibujante, pero después de tener a Buscema y a Neil Adams en este número, pues este Rich Buckler pues se nos queda un poquito corto, ¿vale? Y bueno, pues es la típica historia de Conan viajando de Turán a Zamora. Y bueno, pues la típica historia de tesoros, bandidos, mujer bella, la que tiene que salvar. Típica historia de espada y brujería, con un giro final que hace que la historia pues esté guay. Pero bueno, una de esas historias como la anterior del cocodrilo, sin más, ¿vale? Como la del dragón del mar interior. Son dos historias, estas dos últimas, que podrías colocar de relleno entre dos sagas importantes de Conan y que quedaría siempre bien en cualquier época del personaje. Ya os digo, en esta va de Turán a Zamora en dirección a Sadizar, la capital del reino de Zamora, Sadizar la perversa. Bueno, pues nada, cositas. El próximo vídeo no va a ser sobre cómics, sino que va a ser sobre la película He-Man y los Masters del Universo. Es una película que yo no pude ver en el cine, tenía ganas de verla, la han puesto ahora en Amazon, he aprovechado para verla en mi nueva tele y quiero hacer la reseña, ¿vale? Así que esa va a ser el próximo vídeo que vamos a tener en el canal. Y el próximo cómic que vamos a tener en el canal va a ser también para salirnos de nuestra zona de confort. Tengo pensado hacer más cosas con Leyendas de Sadizar. Sabéis que es donde reseño cómics más antiguos, que tengan más años de publicación. Y he pensado también en empezar a reseñar la biblioteca de Green Lantern. No sé qué os parece, pero creo que la biblioteca Green Lantern de Geoff Johns, para mí, ya os he dicho que es la mejor historia Río que ha publicado DC en los últimos 20-30 años y me parece muy, muy reseñable, ¿vale? Entonces me gustaría hacerlo. Y nada, pues lo dicho, si sois fan de Conan, os ha gustado el vídeo, por favor dadle un like, dejadme en comentarios aquí lo que opinéis sobre este número 7, sobre las historias que contiene, sobre si tenéis la misma opinión que yo. Ya veis que ha sido una reseña un poquito express sobre cada uno de los números, me encantaría ahondar más, pero este vídeo se me va a hacer muy largo. Entonces, dejadme vuestros comentarios, qué os ha parecido, si lo habéis leído, si os ha gustado, si es de lo más flojo de momento de la serie, que para mí no lo es. Y bueno, suscribiros al canal si no estáis suscritos, porque así también ayudáis a este humilde creador a difundir un poquito más su canal, ¿vale? Y nada, pues chicos, espero que estéis pasando unas buenas vacaciones, un besito y hasta otra, corazones.